Bueno, estamos acá en el taller para resolver un problema, o varios. Ayer fue, sí, que hice el vivo, mostrando más o menos cómo se calcula el reloj. Bueno, tuve muchos comentarios por algunas cosas interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Retomamos un poco lo de ayer para ver qué es lo que pasó hoy. Ayer, este volante, ¿no?, iba más rápido. ¿Se acuerdan? Si no, lo pueden ver en el video de allá. Y yo estoy controlando cuántas vueltas da este engranaje para tener una idea de qué peso le tengo que poner al reloj y hacer todo el cálculo y cuántas horas de autonomía voy a tener. Bueno, me daba una vuelta cada 3 minutos. Y si bien no estaba mal, tampoco estaba bien. Entonces yo lo que necesitaba era bajar el consumo, ¿se acuerdan?, para que dure más. Bueno, el consumo lo bajé, ¿no? Ahora me da una vuelta cada 9 minutos 32 segundos. Se triplicó la autonomía, se triplicó, es muchísimo, con el mismo peso, ¿no? Bárbaro. Ahí entra todo esto. A ver qué se nos ocurre. Hoy tengo asistente, así que apóyalo. Si no, tenés que estar con eso en la mano. ¿Qué pasa? Yo empecé a tomar los tiempos. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta. Y los tiempos eran 9.32 en la primera vuelta, ¿no? La segunda 19 vueltas, bueno, 9.28. Yo, bueno, pudo ser un error de toma, porque como no me marcaba justito, yo marqué en un diente y ese diente puede ser un segundo más, un segundo más. 9.30, en la tercera vuelta 9.28, bueno, pero acá ya 9.10. Es mucha la diferencia. 9.23, 9.33, 9.25, 9.21, 9.32. No funciona. No funciona porque es mucha la diferencia. Tendría que ser, puede ser un segundo, bueno, vemos, pero no tanto. Entonces digo, ¿por qué no anda? Y me acuerdo que estuve charlando con René, ¿no? Y él me decía que tenía que ir a más frecuencia, porque estos relojes, este tipo de escape, anda a mucha frecuencia, pero yo no lo puedo hacer andar esa frecuencia, por un par de razones. Una es que gasta mucha energía, entonces hay que ponerle mucha multiplicación, más peso, ahí nos complicamos. Y otra es que para que eso suceda, yo tengo que usar una espiral. Y si esto lo estoy haciendo para que lo construyan ustedes, esto no lo van a conseguir, ni yo lo consigo. Además, las espirales que no se consiguen, salvo que sean de un reloj que acá, por lo que estuve averiguando, ninguno lo tiene. Tiene que ser la cantidad de vueltas, el espesor del acero, y el ancho. O sea que conseguir eso es imposible. Entonces, por eso decidí hacerlo con esto de la roldanita de atrás, porque si no, no se puede hacer, ¿no? Bien, estamos hasta ahí. No insistamos con el resorte en espiral porque no se puede hacer así, si no, no puedo hacer este reloj. Hay que buscarle otra forma. Bien. Entonces, esto estaría bien porque, según la cuenta que hice, más o menos con 3 kilos, me andaría como 115 horas. Wow, un montonazo. Yo quería un día y medio, lo pasé, son 4 días y pico. Bien, pero no puedo con estas diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra todo esto, ¿no? Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en los relojes de péndulo, ¿no?, esto es la estrella, el engranaje de escape, y esto es un áncora, ¿eh? Pongamos una voluntad, porque esto es un áncora. ¿Qué pasa? En todas las puntitas estas, ¿no?, va ese pedacito de energía que queda, ¿no?, de toda la multiplicación de los engranajes para que llegue ahí. O sea, se multiplican las vueltas, pero se divide la energía. Y ahí pasa el tren con mucha energía. Mientras te saludan Sergio y Leo. Sergio y Leo. ¿Qué hace, Leito? Sergio de Paraguay y Leo desde la República de San Martín, ¿no? Vos, Leo, si hay algo que estoy diciendo que no corresponde, corregime. Entonces, ¿qué les digo? Cuando nosotros colgamos un peso de 1 kilo,
en el reloj, y después empieza a pasar por todos esos trenes. En el engranaje de escape, en cada puntita de estas, quizás llegan 10 gramos. 10 gramos. ¿Mm? Con suerte, esos 10 gramos, o 5 gramos, o 3 gramos, o lo que sea, siempre va a estar en la puntita de esto. Pero ocurre que no es así. ¿Por qué? Porque mientras todos los engranajes van funcionando, algunos, ¿no?, tienen más rozamiento que otros. Entonces, oponen más resistencia. Al oponer más resistencia, consumen energía. Y al consumir energía, el resultado de toda esa cuenta es que en cada punta de esta tengamos una energía diferente. Entonces, cuando cada puntita de esta empuja la parte plana del áncora, uno la empuja fuerte, otra más o menos, otra poquito, otra mucho, otra poco, otra poco. Bien. Entonces, nunca la energía que llega acá es constante, precisa, no, va cambiando, siempre. Siempre. Ni que hablar en los relojes de madera, porque también está la humedad, el polvo. Bien, eso cambia. Pero sin embargo, ¿no?, funciona bien, no pasa esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque en el volante estamos tratando de simular un péndulo. También es algo que nos rige la ley de gravedad. Entonces, vamos a compararlos para ver por qué pasa esto acá y no pasa en el péndulo. Porque si yo en el volante, en este volante, llego con una energía idéntica en cada empuje, tendría que andar bien. Salvo que, bueno, los rulemanes, algunos se frenen alguna vuelta y entonces, bueno, si todo es ideal, funciona. El asunto es que no es ideal. Pero aún así, tiene que funcionar. En el péndulo, si bien esto, en cada puntita, yo le puse 5 gramos, 5 unidades, vamos a ponerle, porque tendremos que ponerlo en otras unidades, vamos a ponerlo en unidades, o en gramos. En esta puntita tiene 5, en esta 3, en esta 4, en esta 2, 3. ¿Qué pasa? Si sumamos todo eso, nos da 22. Bien, ¿y cuál es el problema? ¿No? Si siempre llegan 22, estamos bien, ¿no? Digamos, en una vuelta, a veces se va a ir un poco más allá del péndulo, a veces un poquito menos, pero en la próxima vuelta va a ocurrir lo mismo, y en la próxima vuelta va a ocurrir lo mismo. Entonces, si ocurre siempre lo mismo, el reloj anda en hora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, ¿no?, yo hice un dibujito, esto es un péndulo. Si en una, y ahí eso es un tren, no lo ven, pero acá, a 4 metros pasa el tren. Mientras te saluda LRAGL desde Guatemala. Ah, no sé cómo será tu nombre con eso, pero gracias por estar ahí. Después Bueno, te saluda Franco Reginato, que es de, ya te digo, desde los Río de los Sauces, Córdoba. ajá. Y Córdoba, qué lindo está por ahí. Mikey Núñez Chacón, saludos, Jo, súper chidos tus proyectos, eres un crack de ¿Qué los haces, relojes. Mikey? ¿Cómo andás? Estás musculoso, te vi. Bueno, decía que, antes que pase el otro tren, que por ejemplo en el péndulo, si nosotros lo empujamos 2 gramos, llega hasta acá. Lo empujamos 3, llega hasta acá. Y si lo empujamos 5, llega hasta acá. El movimiento del péndulo, ¿no?, si uno lo tira libre, se agarra un hilo, le cuelga un peso y lo larga así, ¡pap!, y lo larga. El movimiento siempre tarda lo mismo. Cada frecuencia tarda lo mismo. Por más que llegue hasta acá, o haga así, siempre tarda lo mismo. Siempre tengo la imagen de empujar a un nene en una hamaca. Uno lo empuja fuerte, lo empuja despacio y siempre anda igual. Hay un momento donde se rompe el tiempo, que es el momento del empuje. En ese momento, nosotros hacemos que el péndulo, que si estuviese pendulando libre, va a una velocidad, cuando lo empujamos, esa velocidad aumenta. Y ahí rompemos el tiempo. Si esa pendulada duraba 1 segundo, cuando yo lo empujé, duró menos, porque lo aceleré. Entonces el momento este, de acá, cuando la puntita del engranaje escapa empuja el áncora, ¿no?, ahí rompemos un poco el tiempo, porque le estamos dando un empujoncito. Pero no importa,
¿Por qué? Porque si ese empujoncito es de 3 o de 5, irá un poquito más lejos, ¿no? Pero se va compensando, ¿no? Se va compensando. Entonces, si acá funciona, ¿por qué acá no funciona? Entonces, no me acuerdo si fue René, porque ya hablé con tanto, que me decía, pero ¿por qué no le pones al volante un peso en alguna parte? Y entonces, imagínense, el volante, yo le pongo un peso acá abajo, y si esto trabajara así, es un péndulo. Aunque tenga parte de arriba, es un péndulo. Pero, ¿qué pasa? El momento del empuje tiene que ser chiquitito. Porque como rompemos el tiempo, hay que romperlo poquito. Si yo estoy mucho tiempo empujando, intervengo más yo que la gravedad. Y entonces, depende de con qué fuerza le doy yo, ¿no? Con qué aceleración le doy yo. Y es imposible que siempre le dé la misma, por lo que decía al principio. Porque todo el recorrido de todos los dientes, los puntos de contacto, que dice involuta, el punto de contacto de los engranajes va variando, porque un diente está un poquito más y el otro está... Y todo eso varía. Entonces, ¿qué pasa al final? Que la energía no es constante. Y si el momento de empuje es muy largo, intervengo más yo que la gravedad, como decía al principio. Entonces va a haber mucha desfasaje con el tiempo. Tenemos que tratar de que la mayor parte del tiempo la maneje la gravedad, no nosotros. Entonces el momento de empuje tiene que ser mínimo, efectivo y mínimo, lo más estable posible. Así arrancamos con menos error, pero siempre va a haber error. Bien. Entonces, me decía René, creo, ¿no? Mikey pregunta, una pregunta, ¿dónde sacas los planos para los distintos escapes que haces o cómo los haces? Y esto es justo lo que le estás... Bueno, este escape se llama escape de áncora suizo. Lo conocen todos, igual que ¿no? De reposo, o sea, son todos escapes conocidos. Después yo los modifico. Sí, los modifico yo, ¿no? Y hago todos estos cálculos para que esa modificación funcione. Porque, ¿qué pasa? En muchos casos, los escapes que hay son lindos, pero consumen mucha energía. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que decía en el otro video, la autonomía es muy poca. O sea, yo le doy cuerda y el reloj queda andando 12 horas. Y no alcanza, tiene que durar mucho más. Porque si no tenemos que estar subiendo las pesas a cada rato. Bueno, todo este cálculo es para lograr que el reloj tenga una autonomía de 1 día y medio, 2 días. Hasta ahora con esta frecuencia me está dando 115 horas. Muchísimo más. Entonces lo podemos usar como un reloj, no es solo algo decorativo. Es un reloj. Es un reloj. Entonces todo este diseño, Mikey, es para lograr eso. Que funcione en hora, que podamos usarlo como reloj y que dure muchos días la autonomía. No sé si eso es lo que me quería preguntar. Bueno, me decía René, creo, que ¿por qué no le pongo un peso? Y entonces así esto es un péndulo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo decía, si el momento es muy corto, ¿no? Aumenta la frecuencia, necesito más energía. Y si es muy corto, el momento del empuje es muy importante con respecto al trabajo de la fuerza de gravedad. Entonces yo necesito eso estirarlo. ¿Y qué pasa si le pongo un peso? Ese peso, cuando esté abajo, no pesa. No interviene. Cuando yo lo empujo y se empieza a alejar del centro, ese peso, supongamos que era de 10 gramos, ¿no? Va a empezar a sumar. Y cuando llega acá, supongamos que es de 10 gramos. Pero ¿qué pasa si esto sigue para arriba? Cuando sigue para arriba, acá arriba, pesa menos. Y cuando llega acá arriba no pesa. Y si por casualidad el peso pasó para acá, esto empieza a girar para el otro lado. Entonces no me sirve. Porque tendría que hacerlo trabajar hasta los 90 grados. Porque si no ya esta palanca me modifica el peso que le puse al volante. Entonces, por eso no anda. Y si no, bueno, tiene que ser con mucha frecuencia. Y entonces tenemos el problema de la autonomía. Ahí, eso es como, acá decimos, es como la sábana corta, ¿no? Con la sábana corta vos te tapas arriba y se te tapa los pies.
te tapas los pies y tenés frío arriba. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Darío Vera dice, hola José, muy bueno. Darío, ¿qué haces? Qué lindas fotos está sacando, Darío, me encantó. Dice, muy bueno como siempre. Un comentario, ¿la masa del volante puede influenciar el momento y la inercia del mismo? Claro, claro, sí, sí. No sé si viste en el otro video que yo estuve usando un volante más chiquito, ¿no? Que son estos, que están acá. Que Majo se tomó el trabajo de pesarlo. Este pesa 55 gramos y este 33. ¿Qué pasa? Lo que vos decís es bárbaro, porque ahí entramos en otro tema. Si yo esa energía que le doy al nene que estoy empujando, el nene pesa poco, pesa el peso de una pluma, ¿no? Esa energía se pierde enseguida. ¿Por qué? Porque el aire, ¿no?, lo va a frenar. Ahora, si tiene una masa, un peso acorde, que hay que buscarlo, ¿no?, para que esa energía la incorpore y se mueva, ¿no?, se va a mover más. Por eso, si el volante tuviese dientes, el aire lo va a frenar. En cambio, si está todo pulido, ¿no?, y tiene algunos rayos, pero con un poco de saliente o muy finitos, el aire es despreciable. Entonces la energía que le vamos a dar a ese volante la va a poder incorporar, ¿no?, y va a durar más esa energía trabajando en ese cuerpo, que si el cuerpo no tiene más. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un volante que pesa 50 kilos? Bueno, con estos 3 gramos no llego a moverlo. Ahí estamos también con la sábana corta, ¿no? Bueno, mucho no. Tiene que ser algo acorde. Bueno, ¿cómo se calcula? No lo sé. No sé cómo se calcula. Prueba y error. La verdad no sé. Porque tampoco puedo medir cuánta energía tengo acá en el fondo de todos los engranajes. No lo sé. Entonces voy probando. Y voy probando, veo cuánto pesa cuánto pesa el otro, hasta que encuentro el peso del volante que más o menos me convenga, ¿no?, que más rinda. Y ahí lo pongo. Bueno, retomamos con esto. Entonces decía, si yo le pongo un peso acá agarradito, ustedes van a ver que acá tuvo un peso. Ah, les voy a contar por qué aumentó la autonomía. Eso les va a gustar. Acá tenemos lo del peso, ¿eh? Pero ustedes dicen, bueno, pero acá tiene un peso. ¿Y por qué no pasa de largo? Porque atrás tiene la poleita que les había mostrado, con el piolín. ¿Sí? Esta poleita con un piolín atado. Que ya se lo mostré. Bien, se lo muestro de vuelta. Así, por los que no lo vieron. Bien. ¿Se ve? Entonces se enrosca. Y esto abajo tiene una tuerquita. ¿Mm? Entonces se va enroscando ahí. ¿Qué pasa? Ayer esto funcionaba, este engranaje daba una vuelta cada 3 minutos. ¿Por qué? Porque este volante estaba desbalanceado, o estaba balanceado mal. ¿Qué pasaba? Estaba balanceado en el rulemán. ¿Ven el rulemán? Ahí tenía todo el peso. Entonces me estaba trabajando un poco como esto. O sea, no hace falta que yo el peso se lo ponga afuera, ¿no? En cualquier lado, si yo este volante no está balanceado y siempre se detiene en un lugar, y hay mucha diferencia y se detiene enseguida en ese lugar, está desbalanceado. Entonces es lo mismo que si yo le agregara un peso en algún lado. Entonces esto iba más rápido. Entonces, ¿qué hice? Lo balanceé para que no se quedara en ningún lugar, o sea, que en ningún lugar pese más que el otro. Lo balanceé con ese pesito, con ese pedacito de plomo. Lo único que ahora hace que esto vaya y vuelva la poleita de atrás y el peso que yo le ponga en la punta. Entonces eso es lo que me hace volver, ¿no?, y volver y volver. No esto. Esto es solo masa. Esto es solo masa que incorpora la energía que le da el áncora. Después todo lo demás se resuelve acá atrás, ¿no? ¿Y qué pasa? Puede dar más. Esto puede llegar, mirá, puede llegar hasta ahí. Casi hasta tocar el coso. Y ahí va a volver. ¿Por qué? Porque está el hilo atrás. Entonces no va a pasar esto que pasaba acá, que decía si le pongo el peso.
Si yo le pongo el peso, cuando pasa a los 180 grados, empieza a pesar para este lado y se me da vuelta. Y no anda. En cambio, esto le puedo dar una frecuencia, una duración a esa frecuencia mucho más larga y aumento la autonomía de 3 minutos a 9:28. ¿Está? Darío? Bien, pero acá estamos tratando de resolver por qué esta diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el volante, que también lo rige la ley de gravedad, no puedo lograr una frecuencia con menos diferencia, ¿no? Y sí la puedo lograr con el péndulo. Eso es lo que hay que descubrir. Tiene solución, ¿sí? Creo. Tiene solución. ¿Qué pasa acá? Esta es la poleita. ¿Estamos de acuerdo? A ver, asistente. Vamos a ver la polea. Esta es la poleita que está atrás. ¿No es así? Y acá está colgando el hilo. Y acá está la tuerquita. Cuando esto va para allá, ¿no? Este sistema nos da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que en la primera parte, hasta los 90 grados, sobre todo hasta los 45, vamos a ponerle, casi no influye. ¿Por qué? Porque el hilo, al estar recto, y el volante, al estar balanceado, no tira para ningún lado. Se queda ahí. Entonces la energía que le damos ahí casi no ofrece resistencia, solo la masa. Pero esa masa hay que tener en cuenta que viene volviendo, ¿no?, de la vuelta anterior. O sea, ya viene con velocidad. Le damos el empujoncito al nene, pobre nene, que ya lo tenemos ahí mareado arriba de la hamaca. Le damos el empujoncito al nene casi sin peso de la tuerca. ¿Por qué? Porque está recto. Y apenitas esto se empieza a ir para allá, empieza a aumentar, o empieza a regir, o a influir el peso de la tuerca. Ahí le vamos a poner misterio con el tren, ¿no? Mientras, Alejandro Ortiz dice: excelente trabajo y explicación, enhorabuena, saludos. Gracias, Ale. Sergio Reíble dice: definitivamente es diferente y mejor que la del péndulo. Mikey dice: Si la hacemos andar. Vamos a ver, Sergio, ¿eh? Pensamos. Mikey dice: ¿has pensado en hacer alguno con sistemas de sonería cuartos y horas? Ay. Sí, bueno, lo que pasa es que no hice para planear. Pero, el macho 3 creo tiene. Sí. El tuyo tiene. Sí, hay algunos que tienen sonería. Y por último, José Ulises Sánchez Carrillo dice: un saludo cordial desde México, maestro. Aguante México. Sí, hay muchos en México que están interesados en los relojes. Bueno, pensemos. ¿Por qué esta diferencia? La solución tiene que estar acá. Tenemos que ver en qué se parecen para ver en qué no se parecen y que por eso es que no anda. Como decía yo acá, como esto tiene el mismo peso, el volante tiene el mismo peso y no se va para ningún lado, no gira para ningún lado si yo no le doy un impulso. Solo va y vuelve por esto, por esta roldanita, que es la que viene a reemplazar la espiral. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre esta roldanita y la espiral para asemejarnos a cómo generalmente se hace el sistema de escape suizo? ¿O qué pasa con el péndulo? En esa diferencia está. ¿Qué pasa con el espiral? Cuando yo esto le pongo una espiral, también en el centro el espiral no hace nada. Cuando yo lo muevo para alguno de los costados, ¿no?, ahí el espiral, pues lo empujo, empieza a tener resistencia, a poner resistencia. Y eso que yo no empujo para allá, me lo va a empujar para acá. Lo que ocurre es que eso es muy rápido, por eso lo estamos reemplazando, ¿no? Entonces, todo lo que empujo para allá, me lo puedo para acá. En el péndulo pasa lo mismo, porque cuando yo empujo para allá, la gravedad me lo empuja para el otro lado.
y me lo hace volver. Y si yo lo empujo con 5 gramos, me vuelve desde allá lejos, con el equivalente de 5 gramos. Entonces se me va para acá lejos también. Me lo regula la ley de gravedad. Acá, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Y ¿saben qué? Yo creo tener la solución. Mientras estuve haciendo esto, para pensarlo, y hice todos los números y papeles y montones de tomas, todas las tomas que hice hoy. Bueno. Y cuando estaba haciéndolo acá para verlo en grande, digo, ahí debe estar el asunto. ¿Qué pasa con esto? Cuando esto, les decía, se empieza a ir desde acá abajo, que no tiene peso, empieza a tallarse, dice acá, ¿no? Pero empieza a accionar el peso de la tuerquita que le ponemos en el hilo. Después le voy a decir por qué le puse una tuerca. Y cuando llega a los 90 grados, es el momento que más se opone la fuerza de esa tuerca, el peso de esa tuerca, para que deje de girar el volante. Pero ¿qué pasa? Cuando eso sigue y pasa a los 90 grados, a diferencia de ponerle un peso, lo que ocurre acá es que como el hilo se enrolla en el borde de esa roldanita, cuando pasa a los 90 grados siempre tiene el mismo peso. Qué copado es. Siempre tiene el mismo peso. Entonces, una vez que el volante pasó los 90 grados, siempre va a tener la misma resistencia. Y esa es la diferencia entre el péndulo, que cuando más lo empujo, cuando esto más se aleja de acá, cambia. Y con el resorte, cuanto más lo comprimo, más me lo empuja. Acá, cuando pasa los 90 grados ya es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa los 90 grados, y como en este caso que estaba mostrando, que se daba más de media vuelta, o sea que pasaba los 90 grados y llegaba hasta por acá. Desde acá hasta acá, pasa lo que sea. Pasa lo que sea. Perfecto. Igualmente sigue tirando con este peso, pero pasa lo que sea. Una pelucita, lo que decíamos de la diferencia de cada empuje, porque esto también tiene diferencia de cada empuje. Entonces cuando empuja más uno, se va más lejos y mucho más lejos, ¿no? Y después vuelve con la misma energía esta, no esta. Está bien, me pueden decir, está bien, vuelve con la misma energía de acá, póngale 10 gramos. Bien, 10 gramos, pero lo viene arrastrando de más lejos. Entonces va a venir más fuerte. Sí, va a venir más fuerte. Va a venir más fuerte. Pero se aleja de lo que pasa acá. Entendí. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para que este volante tenga, de alguna manera, las propiedades de un péndulo. Con esta roldanita. Pues sí. Lo hago mañana. Sergio dice que ya está adquiriendo 6 rulemanes. Pura fe te deposita. Ah, y si no me tienen fe, diría Olmedo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Se los vas a decir? Lo que pasa es que si lo digo ahora... No sí, sé. ¿no? No. Lo que pasa es que si lo digo ahora todavía no lo probé. No, Yo creo tener la solución. déjalo. O al menos que se vaya a acercar. Si a mí esto más o menos me anda en 1 segundo, 2 segundos de diferencia, 1 segundo, 2 segundos, pero que acá tengo 2 de menos, 1 de más, 2 de menos, 2 de más, todo se compensa. No puedo tener 10, ¿no? 12, 11, no puedo, no, ya es mucho. Pero si es 1 segundo, quizás ese error de toma, después hago una toma de 6 horas y otra toma de 6 horas y ahí me fijo, tiene que andar igual, ¿no? Te están dando una propuesta. A ver. Darío Vera dice, ¿y si agrandamos la roldanita trasera? Yo creo que la solución está en la roldana, pero no creo que sea esa. ¿Por qué? Porque si yo, esta roldana, que creo que tiene
15 milímetros de diámetro. Si yo esta roldana la hago de 25, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a tener más palanca acá, a los 90 grados. ¿No, Darío? Va a tener más palanca. Pero después que pase los 90 grados va a suceder lo mismo que con esta. ¿Todos? Una roldana en espiral, dice Gustavo Cacciali. ¿Cómo sería una roldana en espiral? Todavía no contesto. Bueno, vamos a... porque quizás tiene razón. Él me parece que lo que quiere decir es que será una roldana que se va abriendo, ¿no? Claro, lo que pensé yo es esto. ¿Qué pasa si yo a esta roldana, ¿no?, le muevo el centro? Dice, ¿cómo te explico? Claro, es difícil. Es difícil. Y menos escribiendo. Exacto. ¿Qué pasa si yo le muevo el centro? En una de esas consigo lo que dice él, una roldana en espiral. Bueno, Luis Alberto García dice balanceo dinámico y Darío Vera dice genial, una roldana excéntrica. Una roldana excéntrica. Balanceo dinámico no sé qué es. O cómo aplicarlo acá, y encima si no sé qué es. Si yo le cambio el centro a esto, ¿no? Vamos a suponer... Sí, se ve que Franco Reginato dijo lo mismo, con una roldana descentrada. Ahí está, bueno. Si No esperaba 5 minutos, lo sabían No. todo y yo estuve toda la tarde pensando en esto. Si yo le cambio el centro a esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo pongo acá. Acá le pongo el centro. Cuando esto está colgando, cero, no hay problema. Cuando esto se empieza a alejar, me tiene más palanca. O sea, si esto fuese así, ¿no? Si este centro que estaba acá, ahora está acá, vamos a poner acá, este está acá, el hilo va a tener más palanca. Tendría que ser hasta no redondo, ovalado, me parece que sería mejor, ¿La ¿no? roldana? Claro. Si yo, a ver, probemos. Veamos a ver qué pasa. Si yo le pongo el centro acá, ¿no? Cuando esto empieza a girar y me queda por acá, ya el hilo cuelga de acá, y cuando esto sigue girando y el hilo me queda por acá, me vendría por acá. Pero ¿qué pasa? No va. Porque cuando esto llegue por acá, el hilo me cae por acá y ya se me achicó. No conviene. Sergio dice, Majo, lo que hace tu media naranja es puro método científico. ¿Vos te diste cuenta de la maravilla en su cálculo? Sí, tengo un par de cálculos en los riñones, de verdad. Pero lo vio en una ecografía, a simple vista no lo ve. Lo esencial es invisible a los ojos. Acá está la solución. Yo no sé, con esto que decía, de descentrar esto, porque al descentrarlo, ¿no?, voy a mejorarlo, pero no lo voy a solucionar. No lo voy a solucionar porque lo que tendría que hacer, ¿no?, en todo caso, a ver qué les parece esto. Si yo esta roldana la veo de frente, si la viese de costado, esa roldana es así. ¿No es así? Bárbaro. Y si yo a esa roldana, vista de costado, en vez que sea así, es así. Y yo le hago Eso debe ser lo del espiral que decía. así, unas hendiduras, como si fuese una rosca. Entonces cuando esto empieza a girar, que está acá abajo, cuando empieza a girar y se sube a esta, y después se sube a esta, bueno, ya serían 2 vueltas, ya sería muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Va aumentando el diámetro. Y al aumentar el diámetro, aumenta la palanca. Y al aumentar la palanca, que es lo que necesito que suceda exponencialmente, cuando aumenta la palanca, sería como que aumenta la resistencia del resorte. Sería como que aumenta la fuerza de gravedad que hace que el péndulo, cuanto más se aleja del centro, más tiende a volver. Si ocurre esto,
que yo puedo hacer un cono ahí atrás, ¿no? Me va a ir aumentando la palanca a medida que se empieza a enroscar. Y entonces me lo va a hacer volver con más fuerza. Y no va a ser lo mismo todo lo que pase después de los 90 grados, sino que lo que pase va a empezar a pasar acá. Porque acá apenas empieza a enroscarse, ya va a ir aumentando periódicamente la palanca y por ende el peso va a ser más efectivo. A ver, Franco Reginato dice, pero ¿y si se descentra y la hace más grande para que no supere los 90 grados? Bueno, eso es lo que pasaba, lo que decía al principio. Si yo hago andar todo acá y no me supera los 90 grados, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia y me consume más energía. Y además, el momento este de acá, es un momento que tiene que destrabar el áncora y en otro momento empuja. O sea que Bien. todo lo que pasa acá sería más importante de lo que pasa en el resto. Porque el momento del empuje tiene que ser mínimo y efectivo. Porque, como decía antes, lo que pasa es que lo habrás agarrado empezado el vivo. Lo que decía antes es que tenemos que dejar que la fuerza de gravedad haga el trabajo, no nosotros. Cuanto más intervenimos nosotros, con las diferencias en los empujes, porque nunca son iguales, rompemos el tiempo. La gravedad no lo rompe, el péndulo no lo rompe y esto no lo rompe, lo rompemos nosotros. Entonces tenemos que tratar de romperlo lo menos posible. Luis Alberto García dice, yo dije balanceo dinámico porque es una forma de balancear y distribuir fuerzas. Y Gustavo Cacciali dice, el descentrado sirve por media vuelta. Creo, si le busca la vuelta a algo espiralado como ese cono. Claro, pero ¿cómo decía del balanceo dinámico? Porque está bien, pero ¿cómo se aplicaría acá el balanceo dinámico? Yo entiendo que el balanceo dinámico es un balanceo que varía. Claro, ¿No? Que varía, pero que ver. varía ¿cómo? A ver, me parece que ahí te estaba contestando. Dice, ay caramba, perdón. Juan Manuel Melcar dice, ¿y colocar una rueda con tuerca a cada lado de la rueda? No, y colocar una cuerda con tuerca a cada lado de la rueda. No lo entiendo. Una cuerda con tuerca. Ah, la cuerda con tuerca, o sea, eso que tenés atrás, una adelante y una atrás, ¿será? A cada lado de la rueda. O de la roldana, ¿será? No sé. Si es a cada lado de acá, No se balancea. y no, porque si yo le cuelgo un violín con una tuerca de cada lado, cuando esto hace así, esta se enroscó, esta dejó de tirar, sí, pero me estaría haciendo trabajar esto también en este pedacito. Ah, Manuel dice, en vez de que vaya en el centro. Y Gustavo le contesta, ¿se igualarían los pesos? No tiene sentido. Claro. Si yo pongo una tuerca de cada lado, esto me queda así, Quietito. quietito. Cuando esto gira, este hilo se empieza a enroscar acá y este se empieza a desenroscar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A esta altura va a perder palanca, entonces va a pesar menos. Pero a esta altura también va a perder palanca y va a pesar menos. O sea que se siguen compensando hasta que llegan acá y los dos pesan Se cero. quedan quietos, claro. Y se quedó. No. Luis Alberto García dice lo del balanceo dinámico, A dice, ver. es una aplicación de pesas para tener un movimiento armónico. No lo entiendo. Y Sergio dice, yo creo que con el cono en espiral ahorras todo el proceso, es más simple. Sí, yo le pongo más fichas a eso. Pero me interesaba lo otro, porque como no lo sé, en una de esas es algo... Capaz que te puede mandar algún videito. Dale, mandame algo de eso, a ver si por ahí en una de esas... Yo entiendo, hay balanceo dinámico en montones de cosas.
para que queden balanceados, no sé, ahora no se me ocurre, pero en los embragues centrífugos hay balanceos dinámicos, aumenta la velocidad, entonces los pesos, los secarropas estos, los Koinor, ¿no? Que para que no se mueva la ropa así, tiene un balanceo que se va para el otro lado donde pesa la ropa, pero no sé cómo aplicarlo acá el balanceo. No, si tenés una explicación, mandame un mail que me interesa. ¿No? Bien. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ver si mañana, hoy no, mañana, si usas mercurio, te dice Sergio. Mercurio. ¿Cómo lo uso? No se puede igual acá, es tóxico, no está permitido. No está permitido acá, por suerte, porque si no me meto en un baile. No se puede. Mañana voy a hacer esto. Ni te venden ni puedes usar. A ver qué pasa, porque a mí me parece que esto igualaría el comportamiento del péndulo, medianamente. Si yo le hago esto, le cambio esa roldana y le hago una en espiral, que no sé cómo la voy a hacer, pero la haré, le hago una en espiral, y esto se me acerca en cada uno, ¿no? Que tenga 2 segundos, porque claro, el diente viene por acá y yo le puse una aguja. Y claro, como la multiplicación no es exacta entre la corona y el piñón, a veces el diente me cae justo en la puntita que puse y a veces me cae acá o me cae acá. Entonces puede haber una diferencia de 1 segundo que se suma a la de la otra vuelta y tengo 2 segundos y entonces ahí estamos. Entonces bueno, 1 segundo, 2 segundos. Pero igualmente si hay una diferencia de 2 segundos en la otra se me va a compensar, ¿no? Porque me va a quedar de más. Así que, pero si yo tengo una cosa así y con 9 minutos, tenemos reloj para rato porque va a andar. Ya no sé si no tirarme a que sea de una semana. Sergio pide disculpas, perdón yo que lo dije feo, perdón. Y Franco Reginato dice, con la polea en cono, como usted dice, va a variar el peso a medida que se achica el diámetro de enroscado de la cuerda. Tal cual. Y eso es lo que me parece que conviene, ¿no? Para que a medida que esto se enrosca más, tenga más fuerza después para volver. ¿Qué es lo que pasa con el áncora esta de escape suizo? Que tiene Pero como decía al principio, hay que suplantarlo esto porque no lo podemos conseguir. Entonces hay que inventar otra forma para que funcione igual sin eso. Sergio pregunta, ¿cuánta autonomía le querés alcanzar? ¿72 horas? Mirá, así, bueno, no está armado todavía, que yo estaba 115 horas. Casi 5 días. Casi 5 días. Bueno, vamos a ver, porque por ahí si es poquito, le agrego medio kilo más de peso a la pesa y llegamos a 7 días. Claro. Y bueno, en vez de 2,5 kilos le pongo 3 y llegamos a 7 días. Igual con 5 es fantástico. Igual ya 5 días está buenísimo. Bueno. Franco dice una cosa más. Sí, pero enrosca para los 2 lados mientras funciona. No entiendo. Claro, tiene razón. Franco, mirale la cara. Lo has dejado. Tendría que estar enroscada. Me pinchaste el globo, Tendría que estar enroscada para los 2 lados el cono. Claro. Así la cuerda se acomoda. Claro. Si yo le hago para que vaya subiendo, le tengo que hacer como una rosca. Y esa rosca es en un sentido, rosca derecha. Cuando gira para el otro lado, no me sirve. Mikey tiene otra propuesta. Dice, ¿y si en vez de planear tanto nos vamos directo a inventar el resorte que tratas de suplantar con materiales fáciles de conseguir? No. Mirá, yo lo hice. Mirá, acá tengo. Si logro desenmarañar toda esta cosa, mirá todos los que hice. Y cuesta hacer esto. Mirá lo que es esto, es un enchastre, cualquier cosa, ¿no? Y tengo otro por ahí que hice. Es mucho lío, hay que templarlos. Mirá qué porquería. Este es el que estaba andando en el video. ¿Vieron el video del otro día? En uno que estaba triqui, estaba andando con este. Una porquería. Me costó un montón hacer esto. Y depende del diámetro del alambre, que con alambre es muy difícil hacerlo, hay que hacerlo con fleje. Y después hay que templarlo, olvídense. Sergio dice, un cono que su base esté unida
Y Franco vuelve a explicarte, dice rosca izquierda y derecha. Claro, pero tengo que hacerlo en el mismo cono. ¿Por qué el hilo va a ir para un lado o Mira, para el otro? está bueno, Franco es un genio porque dice, si quiere yo se la construyo en el torno, soy tornero. Ah, estaría buenísimo, pero ¿cómo anda, Franco? Porque supongamos que es una rosca. Cuando esto gira para allá, si tiene la entradita de la rosca, se va a enroscar. Pero cuando gira para el otro lado, tiene que tener otra entradita para que el hilo se enrosque al revés. No contestó él, pero Mikey dice, ¿y si utilizamos imanes con los polos del mismo lado? Me perdí. Yo lo pensé, lo de los imanes, pero es muy difícil encontrar primero que ya tienen que incorporar imanes, ya tienen que incorporar rulemanes y encima imanes. Pero, ¿qué pasa con el imán? ¿No? Yo tendría que hacer que el campo magnético sea progresivo y largo. ¿No? ¿Para qué? Para que esto me dé casi una vuelta. Entonces la frecuencia es más alta. Entonces, qué mecanismo puedo hacer, ¿no? Para que el campo magnético se vaya repeliendo a medida que se va alejando y después que me lo impulse. Puedo hacerlo con una manivela, pero si ya le pongo una manivela, ahí ya tengo más rozamiento. Entonces, ya tengo que mover otra cosa más y al menos yo no me lo imagino. Si te imaginas alguna forma, Videito. video. Sergio dice, un cono con doble personalidad. Ahí está. Y esquizofrénico, sí, ¿no? y Franco dice, espérate, un segundo. Dice, funcionaría como los destornilladores automáticos de mano. Ajá. Y Mikey dice, se ponen en espiral achicándose al centro. Lo de los imanes, sospecho. En espiral, achicándose al centro. Como en forma de espiral que entrando más cerca esté más junto. Sí. Sí, habría que hacer algo que se vaya alejando o acercando en este punto y que de alguna manera pero mirá que tiene que dar más de media vuelta. Si fuese una rosca, que eso enrosca para allá y se enfrenta contra el imán, entonces lo tira para atrás y cuando gira para el otro lado también va para allá, ¿no? Y se enfrenta con el imán, pero tenemos mucho rozamiento con eso. Dice, para que en el punto que ocupemos más fuerza repela más y donde Claro. no, más lejos. Claro. Y Gustavo Cacciali dice, puede ser, como dice Sergio, cono doble. Yo pensé esto mientras tanto. A ver qué les parece. Si yo esto no le hago ninguna rosca, es un cono derecho, ¿no? Pero yo al hilo, le hago una argollita acá y lo hago pasar por acá y que baje. Como la argollita que tiene acá, pero un poquito alejada. Es más, hasta lo puedo hacer con una roldanita para que no gaste energía. Entonces siempre está tirando por acá. Cuando esto gira, se empieza a enroscar solo. Y que sea plano. ¿Qué dicen, muchachos? No sé si se entendió. A ver, lo hago acá. Vamos a borrar. Si yo hago un cono, así, ¿ah? Y le ato el hilo, acá. Y que el hilo, acá, abajo, le pongo una ruedita. Y sale el hilo por acá y baja. Por ahí no tiene que estar tan acá, puede estar por acá, ¿no? Pero esto hace así, más largo, ¿no? Necesitaría un pizarrón más largo. Pero, ¿qué pasa? Cuando esto empieza a girar, siempre se va a enroscar en ese sentido. Y va a aumentar la palanca. Y es liso. Franco dice, mucha energía le va a quitar de esa forma, mi opinión. Sí, Y Sergio dice, como si fuera un yo-yo. claro. Lo dejaría que cuelgue libre, dice Franco. Pero no, ¿cómo se enrosca? ¿Cómo se enrosca? Si no, tendría que ver de algún... Claro, pero no lo puedo hacer. De poner este eje inclinado.
que me quede así. Pero ya es un lío, tengo que modificar todo. Para que ocurra esto. Es buena, simple. Esta me va a aumentar. Es seguro, me va a aumentar. Y esto se va a enroscar por acá. Esto se va a enroscar así, así y así. Bueno, esto ya serían 3 vueltas, ¿no? Eso se va a enroscar. Gustavo Cacciali era el que decía es buena, punto suspensivo, simple. Y Franco dice con doble rosca. Claro. Pero igualmente, está bueno eso de los destornilladores, ¿no? Pero igualmente, si tiene doble rosca, el momento en el que esto está abajo, ¿no? El momento que esto está acá, así, esta rosca tendría que tener una entradita para cada lado. Cuestión de que cuando empiece a girar por acá, agarre esta entrada y se enrosque sobre este hilo de rosca. Y cuando vuelve, la otra lo agarre para que se enrosque para el otro lado. Si no, se va a enroscar en el mismo lugar. No sé cómo hacer eso. No sé. Lo de la doble personalidad de Sergio estaba bien. No, Gabriel Moreno manda saludos a ¿Qué hace, Gaby? Y el tema de la doble rosca de Franco quedó ahí. Por ahora no. No, lo de la doble rosca es perfecto una vez que entró. Además, es un poquito nada más, porque hay que tener en cuenta que esto no va a dar 5 vueltas. Esto va a dar, arranca de acá, hará así, dará, en el mejor de los casos, 3/4 de vuelta. Ya con eso estaríamos fantástico, 3/4 de vuelta. Quizás se puede bajar un poco la frecuencia y que no dé, que llegue hasta acá, ¿no? 180 solo. Que si llega hasta acá es media vuelta para acá y media vuelta para allá, no estaría del todo mal, ¿no? Y entonces ahí sí me funcionaría el excéntrico. Ahí te va a durar menos igual. Franco Me dice, funcionaría más o menos el excéntrico. sí, no del exacto, todo. justo regulado en la entrada de la rosca. Y claro, hay un problema que iba a venir mañana, pero ahora se adelantó. Resulta que yo acá, a estas roldanitas, ¿no? Vamos a suponer, a esta roldanita yo le hago un pequeño corte acá, pongo el hilo y lo pego. Entonces, el hilo queda así colgando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto yo lo tengo que variar, porque no va a funcionar. Ahora funciona porque estamos haciendo una prueba, pero esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto se dobla para acá, se dobla para allá, se dobla para acá, se dobla para allá, y el hilo se va a cortar. Entonces, ahí, ¿no? Hay que hacer algo. Yo lo que pensé, ¿no? Lo que pensé ahí, ¿no? En esto, es hacer una cosa así. Diríamos como un culo, ¿no? Más de uno lo pensó. Un durazno. Pues ya se lo mandé a algunos y me dijeron, eso es un culo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo el hilo lo vuelvo a atar acá. Pero esto está apoyando y me acompaña al hilo ahí. No es un filo. Otros me dijeron, ponerle acá, ¿no? Ponerle acá, vamos a poner que este es un rulemán con una salida así. Entonces el hilo casi siempre va a tirar derecho. Y pegalo al rulemán, ¿no? Dale un lazo, pegalo. Y entonces el rulemán, cuando el hilo esté tirando para allá, va a salir de acá. Y cuando esto vuelva, va a estar así. Y cuando venga por acá, va a estar tirando de acá. Entonces el rulemán va a hacer que más o menos el hilo siempre esté tirando, ¿no? A 90 grados del rulemán. Y así no va a sufrir. Otro me dijeron, bueno, ponele un rulemán, ¿no? Con el peso, y que después el peso esté agarrado en el rulemán, haga esta trayectoria, que apoye sobre el costado. Y siempre está tirando, ahí pasa el tren. Mikey, bromeando, dice, tengo la solución, ponele un motor eléctrico. Ahí está, lo hacemos de cuarzo y listo, ¿para qué tanto lío? Después dice, es broma. Lo hacemos de cuarzo, loco. ¿Para qué tanto lío? Bueno. Ojalá se queden pensando como me quedo pensando yo. Pero hay una cosa que siempre me pasa y nunca la aprendo.
Cuando tenés un problema, andate a dormir. Porque yo ayer estuve con esto, y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Me levanté hoy a la mañana y dije, ¿cómo no me di cuenta? Y agarré y le puse, lo compensé esto y aumenté de 3 minutos a 9. Hay que irse a dormir. Así que bueno, espero que les haya sido interesante. Está bueno que me tiren ideas porque me sirven, me hacen pensar, las aprovecho. Esperamos los videitos. Estaría Porque bueno el video del balanceo dinámico. Luis Alberto García se está riendo ahora con lágrimas de la propuesta del cuarzo, así que... ¿Cuánto vale un chino de cuarzo? Y Mikey dice, justo eso me pasó, todo el reloj que hice lo tenía en la mente y las ideas me salían antes de irme a dormir, me lo imaginaba y las piezas. ¿Viste? Funciona. Bueno, la otra vez estuvimos viendo un documental, ¿no? Que a la noche se limpia el cerebro de todas las toxinas que hay y entonces funciona mejor. Y en ese momento uno... porque yo creo que saber a veces complica. Sobre todo en estas cosas, ¿no? Uno tiene que saber algunas cosas que las tiene que aplicar hasta casi sin pensar. Pero cuando uno tiene que... acá se dice descular, ¿cómo sería? Cuando uno tiene que decir, bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Muchas veces sin saber del todo, ¿no? A veces lo que uno sabe lo corta. Es mejor en algunos casos no saber, porque entonces uno piensa más libre. Bueno, no sé, esa es mi idea. Sergio dice que la solución la tenés en el cerebro, descansá y tenés la solución al día siguiente. Es probable. Si esto tiene solución, porque a veces por ahí uno quiere inventar el movimiento perpetuo, ¿no? Y yo hace un montón que estoy tratando de inventarlo y por más que duermo no lo consigo. Pero por ahí no tiene solución y bueno, uno piensa y no consigue la solución. Pero si algo tiene solución, el cerebro la busca solo. Mauricio Luque dice, si no lo hace excéntrico, si no va aumentando el diámetro de la polea hasta los 3/4 del perímetro. Claro, bueno, es lo que decíamos hace un rato, de hacerlo excéntrico, pero me trabaja hasta, claro, más o menos hasta por acá, porque después ya se empieza a achicar el diámetro y otra vez estamos en la misma. El problema era que cuando pasaban los 90 grados, ya la fuerza que tiraba del piolín para abajo era la misma. Y ahí, a partir de esos 90 grados, donde pasaba cualquier cosa. Y yo tengo que meterme en esos grados para solucionar eso. Porque ahí pasa cualquier cosa, por eso está la diferencia de estas en segundo. Si yo le aumento, lo hago excéntrico, como decía, le cambio el centro a esa roldanita, va a pasar que cuando vaya para allá va a ir aumentando, porque aumenta la palanca, ¿no? La resistencia, entonces va a querer volver. Pero, ¿hasta qué punto? No va a llegar hasta acá arriba. Porque cuando llegue acá arriba, va a tener el diámetro este. Claro. O sea, se va achicando el excéntrico. Luis Alberto García dice, consultarlo con la almohada siempre ayuda. Y Mikey dice, sos un crack. Te admiro, buen host. Muchas gracias. Un abrazo desde México, jaja, ya me vine a vivir acá, salí de Costa Rica, pero un saludo de ambos países. Te fuiste a México, ¿cierto? Sí, estabas en Costa Rica. Muy lindo, siempre me acuerdo de vos, Mikey. Bueno, vamos a dormir, vamos a pensar, vamos a comer. Y vamos a dormir a ver qué pasa con esto mañana. Y si alguien tiene una idea, no se la guarden. Bueno, cuídense, y nos vemos mañana si consigo una solución. Si no, vemos. Franco dice, cuídese con los grados que le dé al cono. Sí, eso tengo que... Vamos a ver. Le voy a preguntar a la almohada. Por ahí ella tiene la solución. Nos vemos, chicos, cuídense. Te mandan besitos. Ay, gracias.